no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te... ¿Qué es la realidad? ¿El amor es real? ¿La justicia es real? ¿La bondad es real? ¿Es real la maldad? ¿Es real el mundo que vemos? ¿Cómo sabemos si lo que percibimos con nuestros sentidos es tal como lo percibimos? ¿Cómo sabemos que lo que vemos verdaderamente existe? Bueno, estas preguntas que yo acabo de hacer están presentes en uno de los más geniales filósofos de la historia, que fue Platón. Tan importante es la figura de Platón para la historia de la filosofía que Alfred Whitehead dice que toda la filosofía posterior es un comentario al pie de las obras de Platón. Platón escribió todas sus obras en forma de diálogo y es quizá el discípulo más conocido de Sócrates. Se vio afectado profundamente por la muerte de Sócrates y culpaba básicamente a los sofistas y a su forma de entender la realidad, esta atrocidad de la muerte de Sócrates. Así que fundó una escuela filosófica que llamó la Academia y que tuvo una duración de más de 900 años para formar ciudadanos que se dedicaran a la política, que tuvieran una orientación diferente a la orientación de los sofistas. Pero no solo eso, también recogió Platón la experiencia de los primeros filósofos. Tomó de la fuente de Heráclito, de Parménides, de Pitágoras, y elaboró todo un sistema de ideas que están escritas en forma de diálogos. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué es la realidad? Para Platón, que es el filósofo que vamos a utilizar para tratar de responder a esta pregunta, lo real es problemático. Es decir, la realidad no es lo que parece que es, sino que es algo que está más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y la única forma de acceder a esa realidad es utilizando nuestra razón. El problema es que la sociedad de su tiempo, según su propia opinión, se había dejado guiar por el engaño sofista de creer que la propia opinión bastaba para decir qué era la realidad. Y acá me interesa detenerme un poquito. Vuelvo a la pregunta del principio, ¿qué es la realidad? ¿Es lo que vos ves, lo que vos sentís? ¿Es la realidad tu propia construcción de la realidad? ¿O hay algo más allá de lo que percibimos y de lo que nosotros vivimos como real? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Platón desconfiaba enormemente de los sofistas y del resultado de su actividad en lo que había generado a nivel político y social en la ciudad de Atenas. Al punto que después de la muerte de Sócrates y antes de fundar la academia se va de la ciudad, lo cual era una deshonra para un ateniense. Sin embargo, cuando vuelve y funda la academia, su objetivo principal era hacer que las personas se dieran cuenta de que uno no puede guiarse en la vida por las propias opiniones, que siempre tiene que desconfiar de lo que percibe, porque hay una realidad que es aparente. Las apariencias engañan, decimos comúnmente, en nuestra filosofía criolla. No todo lo que brilla es oro. Bueno, sería una buena frase para entender un poquito mejor a Platón. Él decía que había
una especie de realidad que se mostraba, que se manifestaba, pero que esta realidad, que es la del mundo de los sentidos, lo que percibimos, de lo sensible, es como la cáscara de lo real. Que hay una realidad mucho más profunda, que es una realidad que solo se puede inteligir, es decir, que solo se puede acceder a través de la razón. La disputa por esta pregunta sobre qué es la realidad tiene un signo claramente político en Platón. Y no solo en Platón, sino que hoy mismo podríamos decir que aquellos que impongan a los demás su visión sobre la realidad son los que tienen el poder. Y esto es bastante problemático y seguramente a lo largo de nuestras reflexiones iremos volviendo sobre esta cuestión. Lo cierto es que para Platón, todo lo que se nos aparece tiende en realidad a manifestar de una manera velada lo que en realidad existe en un mundo superior al que él llama mundo de las ideas. Este mundo de las ideas es accesible para cualquier persona que se despoje de sus propias opiniones y se anime a ascender en el camino que él propone, que es un camino dialéctico, que va desde la mera opinión y desde la sensibilidad más pura hasta las ideas más elevadas de la razón. Vamos a simplificarlo. Para Platón, la idea de bien, de bondad, de belleza, existen. Sí, son reales, pero existen más allá de las cosas. Existen como con su propia, no sé cómo decirlo, como en sí mismas, dice Platón. No sé si hay otra forma de explicar esto. La idea de bien existe en sí misma. Y si vemos algo bueno en la realidad, no es otra cosa que la manifestación de esta idea de bien. A mí me gusta decir que estas ideas que parecen tan locas, hay que pensarlas bien, porque por algo han sido los filósofos más influyentes de la historia. Sócrates, Platón, ya veremos Aristóteles. Entonces no hay que apurarse en descartar estas locuras que se les ocurrieron, ¿no? Lo cierto es que Platón nos deja algo bien claro. Lo real está más allá de lo que se nos aparece a nosotros. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Platón despreciaba a los poetas. Por algo, en uno de nuestros primeros capítulos decíamos que poesía y filosofía no estaban tan peleadas como parece, pero Platón sí, Platón quiso distinguir clarísimamente a los filósofos de los poetas. ¿Por qué despreciaba a los poetas? Porque él decía que los poetas son unos mentirosos, que se manejan en el terreno de la sensibilidad y que nos quieren hacer parecer por real lo que en realidad es pura apariencia. Este rechazo de Platón hacia los poetas a mí me llama la atención, porque él hubiera querido ser poeta. De hecho, se dice que cuando conoció a Sócrates estaba yendo a presentar algunas de sus obras de teatro al anfiteatro, ¿no? Y que las terminó quemando y despreciando. Pero esta cualidad poética de Platón se puede ver en sus diálogos. Realmente Platón es uno de los mejores escritores en filosofía. Y si uno quiere empezar a leer, cualquier diálogo de Platón es un buen comienzo. Escribe muy bien. A mí me gustan mucho los filósofos que escriben bien. Quiero decir, uno se agarra con Kant, por ejemplo, y es muy árido. A mí me aburre. Bueno, es un filósofo muy importante, pero a mí me aburre. Platón es apasionante. Y si bien él decía que la poesía era un engaño, su modo de hacer filosofía está muy vinculado a los mitos. Y esto es contradictorio, pero es muy interesante. Platón, cuando quiere, en boca de Sócrates, que es el personaje principal de casi todos sus diálogos, expresar una idea verdadera, recurre a mitos, a historias fantásticas,
ya sea tradicionales y que él reescribe, o de su propia cosecha que él inventa y expone. Una de las mejores y de las más conocidas alegorías o mitos de Platón es la alegoría de las cavernas. Pero para profundizar y desarrollar esta idea de que lo que vemos no es lo que parece y la verdad o la realidad, que para Platón son la misma cosa, están más allá, vamos a esperar a un próximo capítulo. A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.